No necesitas un número de vuelo, Paige, porque no vas a ir. La voz de mi padre cortó los aplausos en su cena de aniversario, con la fuerza suficiente para que los 30 invitados la escucharan. Apuntó su copa de champán hacia mí y se rió. Alguien tiene que quedarse para alimentar a los perros y cuidar a los hijos de tu hermana. Ese es tu trabajo. No lo dijo como una petición, lo dijo como si estuviera hablando con una sirvienta. Mi madre alisó su servilleta y miró hacia otro lado. Mi hermana, Britney, simplemente sonrió con suficiencia. En ese momento, 30 personas vieron cómo mi propia familia decidía que yo no merecía un asiento en el avión. Pero mientras estaba allí humillada, mi mano rozó mi teléfono. Ellos pensaban que me estaban poniendo en mi lugar. No sabían que acababan de dejarme a solas con sus registros financieros. Antes de contarte lo que encontré en la caja fuerte de mi padre esa noche y cómo lo usé para convertir su paraíso en una prisión federal, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allá. Quiero ver qué tan lejos llega esta historia. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en las cubetas de champán. 30 personas contenían el aliento, esperando la explosión. Esperaban lágrimas. Esperaban que volcara la mesa o le gritara a mi padre por tratar a una mujer de 32 años como a una esclava por contrato. Mi madre estaba literalmente agarrando el mantel, con los nudillos blancos, preparándose para la escena que arruinaría su noche perfecta. Y, honestamente, una parte de mí quería dársela. Quería destrozar cada copa de cristal de la habitación, pero no lo hice. Me quedé allí, completamente inmóvil. Mi hermana, Britney, rompió el silencio. Caminó hacia mí y con sus tacones resonando en el suelo de madera, y me estampó una carpeta de 3 pulgadas de grosor contra el pecho. Toma, dijo, con la voz destilando una dulzura falsa. Es el itinerario para los perros y los niños. Los gemelos necesitan que el humidificador esté exactamente a 68 grados, y los perros solo comen la mezcla de cordero orgánico, calentada por 15 segundos. No lo arruines. Miré la carpeta. Miré a mi padre, que me observaba con una sonrisa engreída y expectante. Quería que peleara. Quería que suplicara. Porque si peleaba, podría llamarme dramática. Si suplicaba, podría llamarme débil. Quería la satisfacción de negarme el viaje. Así que hice lo único que ninguno de ellos esperaba. Sonreí. Está bien, dije, tomando la carpeta. Entiendo. Que tengan un viaje maravilloso. El alivio en la sala era palpable. El pecho de mi padre se infló. Me dio una palmada en el hombro, pesada y condescendiente. Esa es mi buena chica, Paige. Sabía que entrarías en razón. Todos tenemos que hacer sacrificios por la familia. Él pensó que me había sometido. Pensó que había ganado, pero no entendía lo que yo estaba haciendo. Existe un concepto en psicología del comportamiento llamado cumplimiento estratégico. Es lo que haces cuando estás atrapada en una jaula con un depredador que es más grande y fuerte que tú. No muestras los dientes. No etiquetas. Agachas la cabeza. Expones el cuello. Te haces ver pequeña e inofensiva. Dejas que piensen que tienen el control total, porque la arrogancia hace que la gente sea descuidada. La arrogancia hace que dejen la puerta de la jaula sin llave. Si le hubiera gritado a mi padre, me habría echado de la casa en ese mismo momento. Me habría quitado las llaves. Habría contratado a un guardia de seguridad para vigilar la propiedad mientras ellos no estaban. Pero al aceptar esa carpeta, al aceptar la humillación, compré mi acceso. No estaba aceptando ser su niñera. Estaba aceptando que me dejaran sola dentro de su imperio durante 7 días sin supervisión. Sostuve esa carpeta como si fuera un texto sagrado. Escuché mientras mi madre enumeraba más tareas: regar las orquídeas, recoger el correo, esperar al limpiador de la piscina. Asentí a cada demanda. Les agradecí por confiar en mí y todo el tiempo mi corazón no latía con miedo. Estaba firme con una anticipación fría y eléctrica. Me estaban dejando en la casa donde mi padre guardaba sus servidores privados.
Me estaban dejando con los archivos físicos que pensaban que yo era demasiado estúpida para entender. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados se filtraron hacia afuera, susurrando sobre lo elegante que me había portado ante todo el asunto, mi padre me lanzó una última mirada. «No me falles, Paige», dijo. Lo miré directamente a los ojos. «No lo haré, papá. Prometo que haré exactamente lo que hay que hacer». Él no vio el doble sentido. No vio al lobo detrás de la sonrisa. Solo vio a su ayuda gratuita poniéndose en fila. Se fue a la cama pensando que era el rey del mundo. No tenía idea de que acababa de entregarle el hacha al verdugo. La mayoría de la gente en Greenwich me miraba y veía un fracaso. Veían a una mujer de 32 años viviendo en la casa de huéspedes de sus padres, conduciendo un sedán de 10 años y aparentemente sin hacer nada con su vida. Mi madre les decía a sus amigas que yo me estaba encontrando a mí misma. Mi hermana Britney les decía a sus amigos que yo era básicamente la sirvienta. Pero la verdad estaba enterrada en un servidor encriptado en el sótano. Yo no era solo la niñera de la familia. Durante los últimos 5 años he sido la CFO en la sombra del imperio de la construcción de mi padre. Mi padre, Richard, es un hombre que cree que las leyes son sugerencias para la gente pobre. Construyó su riqueza recortando gastos, con mano de obra no declarada y empresas fantasma diseñadas para ocultar activos al IRS. Pero él es terrible en matemáticas. Hace 5 años, las paredes empezaron a cerrarse. No contrató a una firma de prestigio para arreglarlo, porque las firmas hacen preguntas. Las firmas tienen políticas de ética. Así que vino a mí. Me sentó, me sirvió una copa de vino barato y me dijo que si no lo ayudaba a organizar los libros, la familia lo perdería todo. Me dijo que era mi deber. Así que me convertí en la solucionadora. Mientras Britney publicaba vídeos de unboxing, de bolsos de diseñador que yo sabía que habían sido comprados con dinero lavado, yo me quedaba hasta las 4 de la mañana creando rastros de papel para cubrir sus huellas. Manejé las cuentas en el extranjero. Limpié los desastres financieros creados por Tyler, el esposo de Britney, cuyas empresas tecnológicas eran solo pozos sin fondo para dinero libre de impuestos. Vivía en un estado de terror constante y sutil. Mi padre me obligaba a firmar documentos como la parte responsable. Se aseguró de que, si el castillo de naipes caía, cayera sobre mí. Lo hice porque pensé que nos estaba salvando. Pensé que me estaba ganando mi lugar en la mesa. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si los salvaba las suficientes veces, finalmente me respetarían. Luego llegó la noche que mató a la hija y despertó a la auditora. Fue hace 3 años. Estaba en la oficina de mi padre triturando documentos que él no quería que vieran los inspectores estatales, cuando sonó la notificación de su correo electrónico. Era un hilo entre él y Tyler. El asunto era simplemente el problema de Paige. Hice clic. Mi corazón golpeaba mis costillas mientras leía las palabras de mi padre. No te preocupes porque Paige pida un salario. Tiene demasiado miedo para irse y es demasiado fea para casarse. Es más barata que una firma y es nuestra póliza de seguro gratuita. Si el FBI viene a tocar la puerta, diremos que ella actuó por su cuenta. Es el chivo expiatorio perfecto. No lloré. No grité. Me quedé allí sentada ante el brillo del monitor, sintiendo una claridad fría y metálica lavarme por completo. No me amaban. Ni siquiera les caía bien. Yo solo era un escudo humano. Me estaban engordando para el matadero. Esa fue la noche en que comenzó la auditoría. No renuncié. No los enfrenté. Volví al trabajo, pero dejé de arreglar sus errores. Empecé a documentarlos. Durante 3 años, he estado copiando cada libro de contabilidad, cada correo electrónico incriminatorio, cada transferencia bancaria. Construí un archivo digital de sus crímenes. Sonreí en las cenas familiares. Cuidé a sus hijos. Dejé que me trataran como a un tapete, porque un tapete es lo único en la casa que ve los zapatos sucios de todos. Pensaban que yo dependía de ellos.
No se daban cuenta de que yo era lo único que se interponía entre ellos y una acusación federal. Y esta noche, con la casa vacía y el vuelo al paraíso despegando, no me iba a quedar a un lado. Iba a abrir la puerta y dejar entrar a las consecuencias. La mañana de la partida fue una clase magistral de caos. Mientras el sol aún luchaba por salir sobre los jardines cuidados de Greenwich, mi hermana Britney gritaba por un pañuelo Hermès vintage. Estaba destrozando la habitación de invitados, lanzando seda y cachemira al suelo como un tornado en una boutique. Tyler, su esposo, estaba sentado al borde de la cama con gafas de sol puestas dentro de la casa, lidiando con una resaca que olía a bourbon de alta gama y malas decisiones. Paige. Chilló Britney. ¿Dónde está? No puedo ir a Hawái sin el azul. Combina con mi bikini. Entré en la habitación, busqué bajo la pila de ropa descartada junto a la que ella estaba parada y saqué el pañuelo. Se lo entregué sin decir palabra. No dijo gracias. Simplemente lo arrebató y lo metió en su maleta de mano Louis Vuitton. Finalmente, bufó. Intenta ser más organizada la próxima vez. Bajé las escaleras. El vestíbulo estaba lleno de equipaje. Suficiente para un año, no para una semana. Mi madre gritaba instrucciones al chofer privado sobre cómo manejar su sombrerera. El aire olía a perfume caro y estrés. Paige, al estudio. Ahora. La voz de mi padre llegó desde el pasillo. Lo seguí a su santuario, y la pesada puerta de roble se cerró detrás de nosotros, ahogando el ruido de la familia. Caminó detrás de su escritorio masivo, abrió el cajón superior y sacó una pila de sobres. No eran cartas de amor. Eran avisos del IRS, gruesos, pesados y sin abrir. Los lanzó sobre la superficie de caoba. Se deslizaron y se detuvieron justo frente a mí. Estos llegaron la semana pasada, dijo, ajustándose los gemelos. Están señalando algunas discrepancias en las cuentas de nómina de la empresa de Tyler. Necesito que las hagas desaparecer mientras no estamos. Miré los sobres. Sabía exactamente lo que había en ellos. Lo sabía porque le había advertido hace 6 meses que mover efectivo entre empresas fantasma activaría una alerta. No escuchó entonces. Ahora quería un milagro. Papá, dije, manteniendo mi voz neutral. Estos parecen serios. Si están auditando la nómina. Arréglalo, Paige. Espetó, con los ojos fríos. Y recuerda de quién es la firma que está en esas declaraciones como preparadora. Si este barco se hunde, tú eres la capitana. Yo solo soy el inversionista. Así que sugiero que pases esta semana siendo muy creativa con esos libros o te vas a ver muy mal en un mono naranja. Era una amenaza, pura y simple. Me estaba recordando que me había tendido una trampa. Me había convertido en el chivo expiatorio años atrás, asegurándose de que si el gobierno venía, sus manos estuvieran limpias y las mías en esposas. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave de latón, la llave del archivador. El único lugar de la casa que normalmente tenía prohibido tocar sin supervisión. Toma, dijo. Todas las copias impresas están ahí. Soluciónalo. Salió de la habitación pasando por mi lado. Recogí la llave. Se sentía pesada, como un arma. A las 8 de la mañana, el limo estaba cargado. Mi madre se revisaba el maquillaje en su espejo compacto. Britney ya estaba publicando una selfie con la leyenda rumbo al paraíso. Ah, una última cosa, dijo mi padre, dándose la vuelta desde la puerta abierta del limo. Extendió su mano. Dame tu llave de la casa. Me quedé helada. Paige, la llave. Te quedarás aquí toda la semana, dijo con un gesto despectivo. No necesitas entrar y salir. Y francamente, con todo el estrés que has tenido, no quiero que la pierdas. No podemos tener riesgos de seguridad mientras no estamos. Era una jugada de poder. Quería encerrarme. Quería asegurarse de que yo supiera que, incluso estando a 3,000 millas de distancia, él controlaba mi acceso al mundo. Metí la mano en mi bolsillo y le entregué mi llave. Buena chica, dijo.
Se subió al limo. La puerta se cerró con un golpe pesado y final. Me quedé en la entrada y vi cómo el largo auto negro serpenteaba por el camino y desaparecía tras las puertas de hierro. Se estaban riendo. Bebían champán. Se dirigían al paraíso, confiados de que habían dejado a su sirvienta atrás para limpiar sus desastres. Pensaban que me habían atrapado. No se daban cuenta de que acababan de quedarse afuera. Me di la vuelta y miré la casa vacía. Ya no era una prisión, era la escena de un crimen. Y por primera vez en 5 años, la detective tenía vía libre en el lugar. Entré y eché el cerrojo. Luego me dirigí directamente al estudio. En el momento en que las luces traseras de la limusina desaparecieron tras la curva, la hija murió. Nació la auditora. No me despedí con la mano. No subí a desempacar. Eché la llave a la puerta principal, caminé directo al estudio de mi padre e inserté la llave de latón en el archivador. Giró con un clic satisfactorio. Mi padre pensó que me estaba dejando un castigo. Pensó que pasaría la próxima semana sudando por las discrepancias de nómina, tratando de salvarle el pellejo. Olvidó la primera regla de la contabilidad: la persona que limpia el desorden sabe exactamente dónde está enterrada la suciedad. Me senté ante su computadora. No necesité adivinar su contraseña. Era Richard I. Porque la arrogancia siempre es predecible. Salté los archivos señuelo que guardaba para los auditores estatales y fui directo a la partición oculta. La encontré en segundos, la contabilidad paralela. Era una obra maestra del fraude. 5 años de doble contabilidad, empleados fantasma y materiales de construcción facturados a proyectos que no existían. Y allí, justo al principio de los gastos recientes, estaba la carpeta etiquetada como «Retiro de la Junta Hawái». La abrí. Había pasado toda la vacación, los vuelos de primera clase, las villas, los chefs privados, como un seminario de negocios obligatorio. Estaba usando fondos corporativos para pagar el bronceado de Britney. Era fraude fiscal, puro y simple. Y era el último clavo en su ataúd. No solo lo leí, me lo llevé todo. Conecté mi propio disco duro encriptado. Inicié una copia espejo de todo el sistema. Cada correo, cada factura falsificada, cada transferencia al extranjero. La barra de progreso avanzaba por la pantalla, verde y constante. Mientras se descargaba, trabajé en la evidencia física. Vacié el archivador de las escrituras originales y los impresos del problema de Paige. Los metí en una bolsa de banquero impermeable. Cuando la descarga terminó, desconecté el disco. Limpié el teclado con un paño de microfibra. Limpié la superficie del escritorio. Limpié el pomo de la puerta. No solo me estaba yendo, me estaba borrando. Quería que él volviera a una casa que se sintiera como una tumba. Caminé hacia la cocina. La carpeta de tareas, el horario de comida de los perros y las instrucciones del humidificador de los niños estaban sobre la isla de mármol donde Britney los había dejado. Parecía ridículo ahora, un artefacto de una vida que ya no vivía. Tomé la llave de latón del archivador y la puse encima de la carpeta. Luego saqué una nota adhesiva amarilla de mi bolsillo y la pegué en la cubierta de cuero. Escribí 4 palabras: «Considera esto mi renuncia». Tomé mi bolso, no el maletín de ropa que mi madre esperaba, sino un estuche de seguridad que contenía 5 años de delitos graves. Salí por la puerta principal y la dejé sin llave. Que el sensor de la alarma pitara. Ya no era mi casa para protegerla. Conduje mi sedán hasta el JFK, pero no fui al estacionamiento económico. Me detuve en la acera, le entregué las llaves a un valet y entré en la terminal. No volaba a Hawái para mendigar sobras. Fui al mostrador de primera clase para el vuelo directo a San Francisco. La agente miró mi boleto. ¿Viaja por negocios o por placer, señorita Dixon? Miré la bolsa negra en mi hombro. Contenía suficiente evidencia para meter a 3 personas en una prisión federal por 1 década. ¿Negocios?, dije. Estrictamente negocios. 2 días después, estaba en una sala que olía a perfume caro y dinero viejo.
el estudio de diseño de mi tía Teresa en San Francisco no era solo un edificio, era un santuario de arte elevado y categorías impositivas aún más elevadas. Ella estaba organizando una exposición temporal privada para presentarme a su círculo íntimo, no como su sobrina, sino como consultora financiera para la élite. Por primera vez en mi vida, no llevaba un delantal ni una mezcla de poliéster. Llevaba un vestido de seda estructural que Teresa había diseñado, sostenía una copa de champán vintage, finalmente, respiraba. «Parece que perteneces aquí», susurró Teresa, apretando mi brazo. «Nadie adivinaría jamás que pasaste la última década archivando recibos para una empresa de construcción». Sonreí, sintiendo el peso fantasma de la carpeta finalmente levantándose de mi pecho. Me sentía a salvo. Me sentía intocable. Entonces, las puertas dobles al frente de la galería se abrieron de par en par con una violencia que hizo temblar las arañas de cristal. La música se detuvo. El parloteo murió. Todas las cabezas en la sala se giraron. En el umbral estaban mi padre y Tyler. Parecían un accidente automovilístico en un museo. Todavía llevaban su ropa de vacaciones, camisas de lino manchadas de sudor, rostros pelándose por quemaduras de sol rojas y furiosas. Pero no estaban solos. A sus flancos había dos hombres masivos con equipo táctico oscuro. El tipo de seguridad privada que contratas cuando quieres lastimar a alguien sin dejar un reporte policial. Mi padre irrumpió en la galería con los guardias bloqueando las salidas, gritándoles que me atraparan. Frente a invitados horrorizados, me acusó de robar $50,000 en diamantes y discos duros, pintándome como una criminal para ocultar sus propios delitos. Tyler amenazó con llamar a la policía a menos que entregara la bolsa. En su lugar, saqué un sobre de Manila. Les dije que no era una ladrona, era una denunciante. Los discos ya estaban con el IRS y el FBI, y tocarme significaba interferir con un testigo federal. Los guardias retrocedieron de inmediato. Mi padre palideció mientras yo enumeraba sus crímenes, cuentas en el extranjero, nóminas falsas, empresas pantalla e incluso el viaje a Hawái que él pensó que era una vacación. La sala se volvió contra él. Los invitados empezaron a llamar a sus abogados. Mi tía Teresa ordenó que lo echaran y mientras salía tambaleándose, los agentes federales llegaron y lo arrestaron a él y a Tyler. La investigación confiscó las casas, los autos y los fondos ocultos. Mis padres y mi hermana se quedaron en la ruina. Richard y Tyler recibieron 5 años por evasión de impuestos y fraude. Yo recibí $3.6 millones bajo el programa de denunciantes y compré el edificio de mi tía Teresa. Me di cuenta de que mi padre nunca fue poderoso, solo ruidoso, endeudado y financiado por dinero robado. Cuando eso desapareció, él también desapareció. Ahora soy dueña de mi vida, mi trabajo y mi futuro. La familia no es la sangre, es la gente que honra tú.